Iniciamos aquí la segunda parte de la unidad número 9 del programa, que, como ya vimos en la clase anterior, tiene que ver, tratamos sobre el arte en el mundo actual, en el mundo de la hipermodernidad, a partir de los conceptos de flujos, desterritorializaciones y nomadismo que caracterizan precisamente el paradigma del mundo actual, pero que también a su vez este se refleja, se ve presente en gran parte del arte contemporáneo y en donde el proceso de las artes combinadas juegan un rol clave para su expresión. Ya en la clase anterior hemos visto el primer punto, globalización e hibridación cultural, el nuevo escenario para las artes combinadas. Estos conceptos vamos a seguir desarrollándolos en la clase de hoy, pero también vamos a observar una continuidad conceptual de estos criterios que tiene que ver con, rápidamente lo vamos a ver, las teorías desarrolladas por Deleuze y Guattari, denominadas rizoma, y que ellas se expresan en gran medida en el arte contemporáneo y también, por supuesto, en el mundo en el que habitamos, a partir de las categorías de multiplicidades e intensidades hipermodernas. En la clase anterior, ustedes recordarán, hemos visto un inicio teórico para comprender las transformaciones que tuvieron lugar en el mundo a partir de la caída del muro de Berlín y de la disolución de la Unión Soviética, a partir de la teoría desarrollada en ese momento, sincrónicamente, por el norteamericano Francis Fukuyama y su teoría del fin de la historia. Por supuesto que esta visión que plantea Fukuyama se imbrica a su vez en toda una serie de transformaciones, sobre todo lo que vamos a ver ahora de carácter tecnológico, que no nacieron, no estuvieron presentes solamente a fines de los 80, principios de los 90, sino que podemos encontrar rastros, inicios de esas transformaciones de carácter tecnológico que van a impactar muy fuertemente en el mundo contemporáneo ya a partir de la década del 70. Y en ese sentido podríamos considerar que hay una tríada de estos avances tecnológicos que más o menos cada uno de ellos corresponde a una década particular de los últimos años. Precisamente la década de los 70 vio el nacimiento de la fibra óptica, un avance tecnológico sumamente importante, también ya presente desde entonces en nuestra vida cotidiana, y la fibra óptica lo que permitió, a partir de estos desarrollos tecnológicos, fue una más rápida comunicación, un más veloz intercambio de información y en donde, justamente por ello, el concepto de tiempo, de intercambio de las informaciones en el mundo contemporáneo, comienza a ser cada vez más veloz. En la década de los 80, si bien son experiencias que ya vienen desarrollándose desde décadas anteriores, vamos a observar la explosión a nivel, sobre todo primero en Estados Unidos, luego en Occidente, de lo que se denominó la personal computer, lo que nosotros hoy denominamos la PC, personal computer. Y si bien fueron varias las experiencias paralelas que se fueron llevando adelante, no hay lugar a dudas que quien se ha posicionado como una especie de gurú en el desarrollo de las computadoras personales, como vemos aquí en la foto del medio arriba, fue Steve Jobs, que en la década de los 80 va a popularizar la famosa Macintosh
de la marca Apple, de la cual él fue precisamente uno de sus fundadores. Y también lo ha transformado desde entonces y por ello hasta su muerte hace unos años a Steve Jobs como uno de los personajes más importantes para definir el mundo contemporáneo. Esta conjunción de fibra óptica más computadora personal en la década de los 80 va a terminar de encontrar una manera de poder estar en el mundo y sobre todo de explotar sus potencialidades cuando en la década de los 90 se populariza uno de los avances tecnológicos más importantes, podríamos decir ya en la historia de la humanidad, como es Internet. Precisamente, piensen que ahora, en este mismo momento en que ustedes están escuchando y visualizando esta clase, ello fue posible y está siendo posible precisamente por la conjunción de estos tres desarrollos tecnológicos. Ustedes están pudiendo en este momento estar presentes en esta clase subida al portal de YouTube gracias a la Internet y está siendo grabada gracias a el desarrollo tecnológico de las computadoras y esta transmisión de información que en este momento estoy realizando llega a ustedes justamente por las fibras ópticas. O sea, uno puede, por lo tanto, comprender entonces que esta conjunción tecnológica es uno de los factores que lleva a la configuración y conceptualización que tenemos hoy del mundo contemporáneo. Ahora bien, esta realidad que justamente termina por explotar con la Internet y lo hemos planteado alguna vez, pero acá es preciso reforzar el concepto, la Internet lo que hizo, entre otras transformaciones importantes en el mundo contemporáneo, es modificar el concepto de tiempo y espacio. Imagínense, todos ustedes tienen teléfonos celulares, seguramente la inmensa mayoría de ustedes es lo que se llama un smart, ¿sí? Un teléfono inteligente, en el cual seguramente todos ustedes o la mayoría usa WhatsApp, usa redes sociales. Eso significa una comunicación casi en tiempo real, que lo que hace es diluir el proceso del tiempo y el espacio, llevando a que tiempo y espacio se ubiquen en una especie de plano que nos lleva a la posibilidad de suponer un tiempo en el que habitamos en este momento, que es casi la perpetuidad de un tiempo presente, y en donde, por lo tanto, los conceptos de pasado se diluye, al igual que el concepto de futuro, que es permanentemente deglutido, consumido por este permanente tiempo presente. A su vez, ustedes piensen, imagínense, cada uno de ustedes con un teléfono, ¿sí? A partir del cual, como dije, pueden estar comunicados en tiempo real. Seguramente muchos de ustedes permanentemente hablan por teléfono o se envían mensajes incluso caminando por la calle, lo cual lleva a que cada uno de ustedes formen parte de esta red que posibilita la Internet, pero no redes fijas. No somos cada uno de nosotros un nodo fijo en esta red global, sino que somos partes de una red permanentemente en movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes, vamos a plantear la imagen, caminando por la calle mientras hablan por teléfono, son un nodo de Internet, pero que está en movimiento. Es por eso, por lo tanto, que el concepto de organización espacial, también a partir de estos avances tecnológicos, sobre todo como conjunción final con la Internet, modifica la manera de verificar y visualizar la estructura del mundo contemporáneo.
y que uno de los modos, a partir de la teoría y también, como vamos a ver enseguida, casi podríamos decir desde la filosofía, que va a tener nuestro mundo contemporáneo para ser visualizado o puesto en el plano, podríamos decir, de lo gráficamente visible, es lo que ustedes observan en la parte inferior de esta diapositiva. Fíjense la pequeña imagen que está a la izquierda abajo, que dice justamente rizoma. Ese es el concepto que rige a partir de estas formas de habitar el mundo moderno, en donde eso que parecen, si esas estructuras, fíjense, de puntos, nodos que a su vez derivan en nuevos nodos y que todos están intercomunicados a su vez, es precisamente la manera de graficar nuestro mundo contemporáneo. Lo mismo podríamos decir con la segunda imagen, ¿sí?, de la izquierda, de esta serie que ustedes observan en la parte inferior de esta diapositiva, en donde el criterio, el concepto es justamente el mismo. Múltiples nodos, múltiples centros en permanente movimiento, posiblemente algunos de ellos fijos, posiblemente sea este que estoy marcando con el cursor. ¿Por qué? Porque seguramente es el que articula a todo el resto, que esto, imagínense, está en un movimiento perpetuo. Una red que se abre, una red que se cierra, una red que se comprime o que se expande. Pero siempre, podríamos decir, aproximadamente con el mismo número de centros o nodos. Esto, por lo tanto, también modifica el concepto de observación de nuestro mundo a nivel gráfico, en donde ya no observamos la presencia de tipologías fijas, sino más bien de cuerpos, nodos que se desplazan topológicamente en el territorio. Y las últimas tres imágenes que ustedes observan en la parte inferior de esta diapositiva se corresponde a experiencias en el campo de la ciencia o en el campo del arte que lo que hacen es representar este concepto de rizoma a partir de, como hemos planteado, del desarrollo tecnológico que termina por explotar con la Internet. Fíjense, precisamente, estoy convencido que no me animo a decir el 100% de ustedes, pero sí la inmensa mayoría usa redes sociales, ¿sí? Posiblemente por una cuestión generacional, según dicen ustedes, que tienen aproximadamente 18, 19 años, estén más presentes en Instagram o en otras redes sociales que en Facebook. Pero acá, a modo de explicar lo que venimos desarrollando, nos basamos en Facebook, como es la imagen que ustedes ven arriba a la izquierda. ¿Qué es eso? Es lo que se denomina el mapa mundial de conexiones a Facebook. Fíjense que es un mundo totalmente interconectado, en donde las zonas más luminosas, o podríamos decir zonas más calientes, son aquellas en donde el uso de Facebook es mucho más intensivo que en aquellas otras zonas del planeta en donde se usa menos. Pero fíjense que a su vez esas zonas más calientes, esas zonas más iluminadas, se corresponden a su vez con las zonas más densamente pobladas del mundo, y también tiene que ver una relación muy fuerte con la imagen que ustedes pueden observar abajo a la derecha, que es la imagen de las ciudades globales. ¿Qué son las ciudades globales? Son las ciudades que, a partir de la densidad de experiencias culturales, económicas, financieras, educativas, científicas, etc., son las que tienen mayor peso
a nivel mundial. Observen detenidamente las ciudades globales que aparecen representadas mediante ese gráfico, ¿sí?, de esa especie de columna indicando cuáles son las mayores o más importantes en las diferentes escalas de ciudades globales, es exactamente la representación, podríamos decir, de esas zonas calientes que nosotros vemos en el mapa de Facebook. Como podemos ver, por lo tanto, la manera de entender y de representar el mundo contemporáneo, el mundo en el que vivimos, comienza a posibilitar nuevos modos de representación, que ya no son aquellos que a nosotros nos han enseñado en la escuela primaria, en la escuela secundaria, que son los países coloreados con fronteras, en donde pareciera que todo está en su lugar y nada está en movimiento. Bueno, evidentemente, esto que estamos viendo, sobre todo ese mapa conceptual de Facebook, determina una nueva manera de mirar el mundo. Ahora bien, Facebook es posible como red social a partir de ¿qué? De nodos, de conexiones de fibra óptica física que atraviesan todo el mundo. Incluso están estas grandes descomunales instalaciones de fibra óptica, va por debajo de los océanos, como si fueran verdaderos caños, podríamos decir, que interconecta al mundo. Y en ese sentido, siendo ya que Internet, como hemos dicho, es hoy quien colabora a prefigurar de otra manera la configuración visual y el modo de habitar el mundo contemporáneo, es que la imagen que ahora ustedes ven abajo a la izquierda puede ser una nueva representación del mundo. Lo que vemos ahí es el mapa de conexión de Internet a nivel mundial. O sea, eso que vemos ahí abajo a la izquierda podríamos considerar que es hoy la nueva manera de entender el mundo en el que habitamos. Un mundo en donde las fronteras políticas, si bien por supuesto siguen existiendo, ya se ven totalmente atravesadas libremente por la Internet. Salvo, claro está, algunos puntos muy concretos a nivel mundial y en términos políticos, en donde la Internet está sumamente controlada, como algunos países, como ya se sabe, como son China, como es Corea del Norte o como es Cuba. O sea, estados totalitarios en donde la Internet aún tiene un fuerte control por parte del Estado y por ello no fluye de la misma manera como lo hace en el resto del mundo. Lo cierto es, por lo tanto, insisto en esto, ese mundo estable de los países coloreados que nos han enseñado ya no nos sirve como modo gráfico de comprensión del mundo en el que habitamos. Y sí lo es esta imagen inferior que ustedes ven a la izquierda, que es el mapa de conexión a Internet a escala global. ¿Eso en qué deriva? Un mundo interconectado, un mundo en donde los conceptos, como venimos planteando al inicio de esta unidad, como flujos, imagínense y tengan en cuenta que Internet es un sistema de flujos que permite que el concepto de desterritorialización, de territorios ya no fijos, sino móviles a escala global, y por lo tanto de el concepto de nomadismo, del permanente movimiento, sea de personas, de mercancías o de información a escala global, es aquello que está presente y por lo tanto aparece fuertemente el concepto de otredad. ¿Qué es la otredad? ¿Alude a qué? Obviamente al otro o a lo otro.
Y al decir el otro o lo otro, está implicando la existencia de un reconocimiento por parte de uno de que uno es y existe y está en la medida en que tiene presencia y conexión con otro, con el otro. Significa también, por otro lado, empatía. Significa también, por otro lado, el reconocimiento de una interconexión. O sea, es un mundo en donde la otredad, el reconocimiento de la existencia paralela a mí del otro, está presente. También, por lo tanto, si hablamos de un mundo en donde estos flujos manifestados por la Internet, muchos de ellos, miles de millones, que somos todos, que nos conformamos a partir del uso de un teléfono celular en centros móviles, es por lo tanto que el mundo también puede entenderse a partir del concepto de indeterminación, o sea, de lo no determinado, de lo no fijo, sino de lo móvil, de aquello que no puede ser apresado o aprehendido bajo una sola forma, lo indeterminado, que se relaciona con ese concepto que lo estamos viendo, recuerden el título de la unidad, a partir de ese concepto de la desterritorialización. Y por lo tanto, un mundo interdependiente. Hoy por hoy, como nunca en la historia de la humanidad, observamos una tan estrecha interdependencia entre sociedades, entre individuos, entre procesos, sean económicos, en procesos de generación de conocimiento, en procesos de intercambio de mercancías. El concepto que por ahí incluso sigue estando presente de manera, a mi criterio, errada, falaz, de pensar que una sociedad puede encerrarse sobre sí mismo y autoabastecerse en todo sentido en este mundo abierto e interconectado, es absolutamente imposible. Hoy por hoy, para ser y estar en el mundo, deben ser, por lo tanto, considerados estos tres aspectos: la otredad, la indeterminación y la interdependencia. Que yo les diría a ustedes, anótenselo, ya mismo anótenselo. ¿Por qué? Porque son tres conceptos absolutamente claves que van a determinar ¿a qué? A las artes combinadas. Si ustedes van a la primera clase, de este ciclo, o incluso, que ustedes ya lo han visto, el libro de Florencia Garramuño, van a ver precisamente que los conceptos presentes y que determinan la comprensión del mundo contemporáneo, como son otredad, indeterminación e interdependencia, son conceptos que están presentes en la teoría básica, fundamental de las artes combinadas. Por ello es que las artes combinadas pueden ser comprendidas como el mecanismo en el plano de las artes que mejor representa a las condiciones propias del mundo contemporáneo. Y este es el mundo que precisamente habitamos. Un mundo globalizado, un mundo interdependiente. La infografía que ustedes ven a la izquierda, en formato de caricatura, nos indica claramente este mundo interconectado, en donde los flujos, fíjense ustedes, de personas, bienes, mercancías, conocimiento, flujos económicos, flujos financieros, flujos de personas, atraviesan
permanentemente nuestro mundo, en donde por ello es que ya el concepto de país en el sentido de fronteras, que si bien para términos políticos y de gestión de una sociedad obviamente siguen existiendo, ya están en un terreno debilitado, ¿sí? En donde este mundo interconectado lo atraviesa todo. Ese concepto, ese criterio es el que tenemos que tener justamente en cuenta para ver lo que tenemos en el centro y a la derecha de esta diapositiva, que son precisamente las representaciones de este mundo, en donde la otredad, la indeterminación y la interdependencia son esos criterios fundamentales. En el centro, una imagen que vimos de otra manera cuando hablamos de las tres fases de la tecnología en el mundo contemporáneo, que es ese sistema en red de múltiples nodos, múltiples centros interconectados entre sí que a su vez son móviles. Recuerda nuevamente el concepto que yo puse de que de cada uno de ustedes con un teléfono celular, que pueden estar en su casa en este momento, o en la calle, o en otro lugar, y siempre están interconectados entre ustedes a partir de Internet. Y por lo tanto, prefigúrense cada uno de ustedes y cada uno de nosotros como un centro, pero no fijo, sino en permanente movimiento. Y a la derecha lo que es el mapa conceptual de la Internet, que podemos, por lo tanto, decir que esta es otra forma de representación, ya no de un mapa, o lo que se dice un mapa mundi, sino de la Tierra como esa esfera flotando en el espacio. Fíjense, ese mapa conceptual de la Internet atraviesa, podríamos decir, esta especie de esfera transparente, ¿sí? Atravesada por estas múltiples líneas de flujos y comunicaciones. Esa representación del mundo en el que habitamos vamos a ir viendo justamente cómo incide e impacta lógicamente en el universo de las artes, en el mundo contemporáneo, insisto, una vez más, sobre todo en el territorio de las artes combinadas. Es así, por lo tanto, que este mundo que habitamos, que está regido y estamos todos inmersos en él, por el paradigma de la globalización. Todo lo que venimos diciendo hasta acá en esta unidad, lo que hace es, lo que estamos intentando, mejor dicho, es plantear los conceptos y paradigmas más importantes que rigen la idea de la globalización. Ahora bien, este mundo global, en lo cultural, en lo económico, etcétera, que habitamos, también plantea una polarización. Por un lado, podemos decir que es un mundo que tiende a la homogeneización, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín, en donde desaparece, como dice Fukuyama, ¿sí?, el intento de sociedades de tener alternativas al capitalismo. O sea, hoy si miramos el mundo, prácticamente en su totalidad es el capitalismo el sistema que rige las formas de vida y las formas de intercambio. Minoritariamente quedan algunos bolsones de resistencia, podríamos decir, por distintas vías a este capitalismo global. Ahora bien, por otro lado, es muy interesante, y aquí nuevamente, este es un punto clave que nos ayuda también a contemplar y comprender el mapa del mundo contemporáneo, el mapa del arte en el mundo contemporáneo, en el sentido
que este proceso de homogeneización, sobre todo en el mapa macroeconómico y político con el capitalismo, va a encontrar, como dije, resistencias no solamente acá en torno a lo político-económico, sino también en torno a lo cultural. ¿Por qué? Porque los procesos, discúlpenme, el proceso de homogeneización, ¿sí?, capitalista del mundo, también deriva en qué? En que, en teoría, las culturas triunfantes en el marco del capitalismo, lo que hacen también es expandir, ¿sí?, en todo el globo, esa cultura podríamos denominar dominante. A ver, yo les hago una pregunta a ustedes. Posiblemente ustedes cada tanto van al cine. Bueno, fíjense, por ejemplo, que al menos en nuestra región es literalmente imposible ver en ninguna de las cadenas de cines que tenemos películas que no sean norteamericanas. Y no estoy hablando en ningún sentido mal del cine norteamericano, puede gustar o no. Estoy hablando de esos mecanismos de homogeneización, ¿sí? Prácticamente jamás tenemos la posibilidad de ver cine europeo o de ver cine asiático, a no ser que extraordinariamente una película gane un Oscar y entonces entra en el circuito de distribución. A eso me refiero, por ejemplo, con la homogeneización cultural, o prender una radio, y hoy, por ejemplo, es muy difícil que muchas radios prácticamente lo único que se escucha es regatón, como otra forma de homogeneización cultural. Esos son ejemplos que pongo de homogeneización justamente. O, por ejemplo, en su momento, McDonald's, que es una marca norteamericana que estaba presente en Estados Unidos y en pocos lugares, con la caída del muro de Berlín comienza también un proceso de expansión global. Esos son ejemplos que pongo y cuidado, no intento demonizar nada de esto, sino poner ejemplos concretos de este concepto de mundo homogéneo. Ahora bien, muchos estudios, sobre todo, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, los estudios de García Canclini, este argentino radicado en México que murió hace unos años, sociólogo, plantea precisamente el hecho de que a partir de la homogeneización de este mundo surge también el criterio o el concepto planteado por García Canclini de culturas híbridas, o sea, no culturas totalmente homogéneas en todo el mundo, sino que las particularidades de cada lugar permiten absorber parte de esta homogeneización y rechazar otras. O sea, fíjense, y esto es muy interesante, que el concepto de homogeneización, en un sentido, permite a su vez que criterios que vienen acompañados a esa homogeneización, como es, por ejemplo, democracia, mayor libertad, etc., permite expresiones culturales sumamente diversas a nivel global. Y es por eso que en realidad hoy, si bien tenemos un mundo homogéneo en un sentido, también hoy habitamos un mundo extraordinariamente multicultural, en donde es posible incluso, fíjense nuevamente, a partir, por ejemplo, de plataformas de streaming de música como Spotify o como Apple Music o como YouTube Music, tener acceso a música de todo el mundo, de todas las culturas y prácticamente de toda aquella música que fue grabada desde que aparecen los sistemas de grabación hace casi 100 años. O sea, este proceso de homogeneización del mundo tuvo una respuesta local a nivel de todas las culturas del mundo que nos llevó también
a decir que si por un mundo este mundo es homogéneo, por otro lado también es un mundo tremendamente multicultural. Y eso es otro de los aspectos que está sumamente presente en el arte contemporáneo vía las artes combinadas. Recuerden la primera obra de artes combinadas que vimos al inicio de este año en esta materia. ¿Cuál fue? ¿Recuerdan ustedes? Fruto extraño de Nuno Ramos. Un artista brasilero que ejecuta una obra en donde aparecen otros elementos interconectados en el plano de las artes combinadas, como es una película de origen sueca con una música que suena de origen norteamericano. Ese es el aspecto de la multiculturalidad, que lo pongo como ejemplo, claro está, para entender esta relación, ¿sí?, tensionada, interesante entre mundo homogéneo y mundo multicultural. Esto en el mundo contemporáneo, y como hemos dicho, como es un mundo cada vez más interconectado, en donde los conceptos de nomadismo y desterritorialización está presente, llevó a que de manera física muchas ciudades del mundo se hayan visto en la necesidad de transformar, ¿sí?, algunas de sus grandes infraestructuras para poder soportar el creciente flujo, sobre todo de ¿qué? De viajeros a nivel mundial. El número de, hasta ahora, por supuesto, la pandemia ha paralizado bastante en este 2020 el flujo de pasajeros a escala global, pero anteriormente, del año 2019 para atrás, no paró de aumentar el flujo de viajeros y pasajeros en todo el mundo, multiplicándose geométricamente. Empresarios, becarios, artistas, turistas, etcétera, cada vez viajan de manera mucho más frecuente y de manera más numerosa. Esto llevó, como dije, a que algunas grandes capitales del mundo que han visto que se han transformado en nodos globales para estos acontecimientos, se vieron en la necesidad de transformar sus infraestructuras. Un ejemplo es el que vemos aquí, pongo solamente uno de muchos, como fue el aeropuerto de Hong Kong, que ya se inauguró hace unos 20 años, un poco menos posiblemente, obra del proyecto del arquitecto británico Norman Foster, y que tiene la particularidad, ustedes ven el aeropuerto, sobre todo en la imagen de abajo a la derecha, que está en una isla. Ustedes saben que Hong Kong es un pequeño territorio, muy pequeño territorio, que en su momento fue colonia británica y que ya hace un par de décadas, un poco más posiblemente, volvió a pertenecer a China, pero que no ha perdido su enclave fundamental en el sudeste asiático y a escala global como uno de los nodos globales más importantes en el terreno del mundo financiero. ¿Por qué se hizo esta transformación? Miren la imagen de arriba a la derecha. El viejo aeropuerto de Hong Kong era muy pequeño y obligaba a los vuelos internacionales a aterrizar o a decolar en las condiciones que ustedes ven. No es un avión colisionando contra un edificio, sino eran los aviones volando por entre los edificios para poder, repito, aterrizar o decolar en el aeropuerto viejo de Hong Kong. El cambio que se hizo con el nuevo aeropuerto fue descomunal, ya que esa isla que ustedes ven abajo a la derecha, que es donde se asentó el nuevo aeropuerto,
era una isla que no existía. ¿Cómo se hizo esa isla? Es una isla artificial. ¿Cómo se hizo? Escuchen esto, se demolió una montaña existente, completa, para que esas miles de millones de toneladas de roca sean transportadas hasta el mar para generar esa isla que antes no existía y que pueda albergar un aeropuerto que cumpla con todas las necesidades, condiciones y demandas del mundo global. Esto pongo solamente como ejemplo para que ustedes piensen las inversiones descomunales que fueron necesarias para ser realizadas en muchos lugares del mundo para poder ayornarse, para poder adaptarse a las condiciones de un mundo nómade, a las condiciones de un mundo cada vez más interconectado y más interdependiente. Ahora bien, ese concepto de nomadismo, que tiene, vamos a decirlo, bastante glamour, empresarios, turistas, científicos, académicos, viajando de un lado al otro del mundo, que son nómades, nómades urbanos, nómades contemporáneos, tiene también su contraparte más oscura, ¿sí? Y es que los propios sistemas económicos, el propio sistema capitalista a escala global también, por supuesto, tiene su dosis de aquellos que quedan fuera del sistema, su porcentaje de aquellos que quedan fuera del sistema, o aquellos que han decidido incluso quedar fuera del sistema, y que son, como se denominan, nómades urbanos. Seguramente ustedes vieron películas norteamericanas, ¿no? De los llamados homeless, que están transitando ciudades con ese cliché, ¿no?, cinematográfico que es el carrito de supermercado donde llevan sus pocas pertenencias, o si no, no hay que ir muy lejos, pensar en nuestras propias realidades, en nuestras ciudades, con gente en condiciones de pobreza o miseria que vive en la calle. Eso también tuvo, esto por supuesto de manera muy puntual, ¿no? Por ejemplo en Estados Unidos, una respuesta, así como el diseño dio respuesta a nuevos aeropuertos para los nómades contemporáneos, otros diseñadores dieron respuestas para estos nómades urbanos, desclasados o desplazados, como fue el estudio de McNall y Seeley, que desarrollaron hace aproximadamente una década uno de tantos diseños que estuvieron como prototipos en muchos países del mundo, es lo que ellos denominaron el refugio urban nómada, o sea, un refugio para nómades urbanos, para los homeless, para los desclasados, para los que viven en la calle. En este caso, ¿qué es? Una carpa inflable que un homeless puede desinflarla, llevarla como dentro de sus pocas pertenencias y que donde les agarre la noche, como pueden ser estos estacionamientos, que son muchos en Estados Unidos, que quedan vacíos durante la noche, inflar las carpas y tener a partir de este diseño una especie de refugio ante las inclemencias climáticas. Por supuesto, esto no es la solución a un problema social grave, pero lo que hace acá es, lo que estamos acá intentando demostrar es cómo hay, digamos, una visibilización desde el campo del diseño de estos problemas que están presentes. Por un lado el aeropuerto, ¿sí? Por otro lado este refugio para nómades urbanos. Dos fotos que pueden explicar esta situación, ¿sí?, de los nómades urbanos. A la izquierda París, en esta instalación que se hizo, ¿sí?, dando justamente a visualizar la condición de los homeless, ¿sí?, de estas carpas todas iguales instaladas en uno de los puentes de París, como para dar visibilidad justamente a ese problema social de los
sin casa de los que viven en las calles. O a la derecha, una situación, un problema de escala global, que son que los inmigrantes, ¿sí?, sobre todo muchos denominados inmigrantes ilegales que escapan de diversas condiciones, sea de guerras, persecuciones políticas, sistemas totalitarios o escapando de la miseria o de la pobreza, que intentan buscar en principio un mejor modo de vida en otros países, en otras sociedades. En esta foto que vemos aquí, que ya la vamos a ver nuevamente en otra diapositiva, pero acá es mostrar justamente esa otra cara del nomadismo global que son los inmigrantes. Cuando digo que son un problema, me refiero, para que no se malinterprete, que es un problema concreto que no está encontrando soluciones adecuadas en el marco político en muchos países y sociedades del mundo, y que está cargada de condiciones, por supuesto, realmente muy, podríamos decir, tristes, trágicas, muertes, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver próximamente en otra diapositiva algo de esto. Ahora bien, vamos a hacer una especie de síntesis de lo que vimos hasta acá. Tenemos tres imágenes, como ustedes pueden ver, ya vamos a explicarlas, y que se correlacionan con los conceptos que venimos desarrollando. El primero de arriba a la izquierda. Hemos dicho que vivimos en un mundo, en nuestro mundo contemporáneo, en donde está presente el concepto de la otredad. Ese concepto de la otredad es el antónimo del concepto de pertenencia. ¿Qué quiere decir esto? Una cosa es pertenecer a un lugar cerrado, a un lugar en donde se considera, por ejemplo, que las condiciones culturales deben ser incontaminadas. Bueno, ese es un concepto que se pretende sostener, pero que cada vez es más difícil de hacerlo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en donde hay referencia y sobre todo hay una aceptación del otro, de otras identidades, la otredad. Y pongo como ejemplo esa imagen que ustedes ven ahí, que es la portada del álbum de la cantante islandesa Björk del año 1997, que se llamó Homogéneo. Pero es un contrasentido irónico planteado por Björk, ya que aquello homogéneo en realidad no está presente. Miren la tapa de esa imagen que ustedes pueden buscarla en internet. La vemos a Björk vestida, ataviada con un kimono de origen oriental. Recordemos que Björk es islandesa, ataviada con un kimono oriental o japonés. Miren el cuello de Björk, ¿sí?, que hace alusión a esos collares que no recuerdo en este momento a qué cultura o tribu africana pertenece, de esas mujeres que se van estirando el cuello con esos anillos, ¿sí?, como un símbolo de belleza en esa sociedad. Y miren el peinado, un peinado que en realidad es y responde a la vanguardia. O sea, en esa imagen Björk está aceptando el mundo de la otredad. Diversas culturas que pueden confluir en una obra de arte. La segunda imagen, hemos dicho que nuestro mundo es de la indeterminación, aquello que no está fijo, aquello que siempre es móvil, aquello que siempre es factible de tener nuevas miradas y nuevas interpretaciones, interpretaciones abiertas. Aquello que Umberto Eco ya en la década del 60 habló de obra abierta.
esa indeterminación que se opone ¿a qué? A la especificidad. Como ejemplo, esa pequeña imagen que es una foto de una obra que ustedes la pueden buscar en internet, búsquenla con el nombre que figura ahí, Pierre Huyghe, un artista alemán. La obra no tiene título, producida entre los años 2011 y 12, que es una instalación presente para una bienal de arte en donde no se sabe dónde comienza y dónde termina la obra. No se sabe qué forma parte de la obra y qué no. Es una obra que está dispuesta en un parque público, en donde hay movimiento de tierra, en donde se generaron estanques para que haya un pequeño ecosistema de insectos y otras formas de vida en ese lugar. Se han apilado, ¿sí? Como ven ahí también, bloques de hormigón. Se ha promovido y aparecen flores que atraen abejas y abejas que a su vez hicieron nidos en esta instalación y a su vez un perro con una pata, la pata derecha pintada de color violeta, que está circulando libremente por esa obra y que interactúa con los espectadores que están presentes. O sea, una obra extraordinaria que expresa claramente esta condición de indeterminación propia del mundo contemporáneo, presente en una obra de artes combinadas. Por último, la imagen que ustedes ven abajo es una obra del artista Roman Ondak, que hace unos años fue expuesta, podríamos decir, en el Museo Malva de la ciudad de Buenos Aires. Esta obra es del año 2013 y que se plantea, mejor dicho, como un claro ejemplo de ¿qué? De interdependencia en contraposición al concepto de autonomía. ¿Por qué? Porque es una obra que solamente puede existir en la medida en que haya espectadores que se aproximen al lugar en el que está la obra. ¿Por qué? Porque hay un asistente que a cada uno que se presenta, que llega a observar esa obra, se lo invita a ponerse contra la pared, marcar con una fibra la altura, ¿sí? Como se hace con los chicos cuando van creciendo, marcar la altura del espectador, poner su nombre y la fecha. Y que se genera, como ustedes pueden ver en esa pequeña imagen, una mancha horizontal por la superposición, ¿sí? De las diversas alturas físicas de los espectadores que acuden a la obra. Si ustedes buscan en internet Roman Ondak, Measuring the Universe, van a encontrar esta obra para poder visualizarla. ¿Y por qué es una obra que habla de la interdependencia? Porque si no fuera por la presencia del espectador, como digo, esta obra no existiría. No existe. Es una obra que precisa del otro, de la presencia del otro, es dependiente del otro para su propia existencia. Repasando, por lo tanto, esta diapositiva, el mundo contemporáneo con tres conceptos claves. Otredad como concepto distanciado y diferenciado de pertenencia, indeterminación como el concepto distanciado a la especificidad y la interdependencia como concepto espaciado de la autonomía. Fíjense ahora un nuevo concepto que aparece, que es desarrollado por un crítico que a esta altura ustedes ya han leído seguramente en el trayecto de esta asignatura,
y posiblemente también en otras, el crítico de arte, uno de los más importantes de nuestro tiempo, el francés Nicolas Bourgeot, quien en 2009 escribe un libro, pequeño libro extraordinario, que se llama Radicante. ¿Qué es el radicante para Bourgeot? Es un organismo que hace crecer sus raíces a medida que avanza. ¿Qué significa esto? Significa la justamente idea representada de lo que venimos exponiendo. Un mundo en donde lo desterritorializado, lo nómade, aquello que está en un permanente flujo y movimiento, aquello que avanza, ¿sí? Es el radicante. Pero cuidado, avanza mientras echa raíces. Fíjense que parece un contrasentido, porque generalmente uno ha escuchado el concepto de echar raíces como quedarse quieto en un solo lugar, ¿sí? Como se decía anteriormente, a ver, hijo, ¿cuándo echas raíces? O sea, cuando te plantás en un lugar y te quedas quieto. Bueno, eso para Bourgeot ya no explica, obviamente, el mundo contemporáneo. ¿Qué quiere decir? Que uno en el mundo contemporáneo es y encuentra su propia raíz y su propio ser en la medida en que está en movimiento. Y en ese sentido, las imágenes que acompañan este concepto, el primero de arriba, las imágenes que están a la izquierda, pertenecen al mundo de la biología. ¿Y qué son? A ver, el de la izquierda perfectamente podría ser la mandioca. La mandioca es, en cuanto a su propia identidad, en la medida en que bajo tierra va creciendo, se mueve en la medida en que echa raíces. Fíjense que el concepto de radicante, por lo tanto, deriva del universo de la biología para entender este criterio. Segundo concepto desarrollado por Bourgeot. Yo acá planteo tres de un libro que es extraordinario, que se consigue y que nosotros invitamos a ustedes a que lo lean, ya que es fundamental, no solo para esta asignatura, sino para su conocimiento general en el marco de las artes combinadas. Bourgeot dice que el radicante puede crecer y desarrollar sus raíces en cualquier tipo de superficie, lo que permite introducir la posibilidad de una ética y una estética de las migraciones, que es precisamente un fenómeno clave de nuestra época, la desterritorialización, el nomadismo. Ahora, fíjense que las dos imágenes que proponemos en esta diapositiva son migrantes, pero de dos tipos. El de la derecha, el de los aeropuertos, ¿sí? En donde puede ser que alguien emigre de un lugar a otro para trabajar, para estudiar, porque forma familia en otro lugar del mundo, pero también, la imagen de la izquierda, otro tipo de migración, que es, como decíamos hoy, los migrantes que escapan de guerras, que escapan de hambrunas, que escapan de matanzas, que escapan de la miseria, que escapan de la pobreza, y son centenares de millones en todo el mundo. O sea, el lado doloroso, el lado oscuro de este concepto de las migraciones, pero que también, tanto uno como el otro, posibilitan reflexionar y generar estas ética y estética de las migraciones, tal cual como lo propone Bourgeot. Tercero, último, abajo, este individuo en el mundo global, que es lo que Bourgeot denomina el individuo globalizado, puede, mejor dicho, ya no puede, por lo tanto, contar con un entorno estable.
un entorno único, indivisible, una especie de burbuja. El individuo contemporáneo, el individuo globalizado, ya no cuenta con este universo estable, sino que está destinado a una especie de permanente exilio fuera de sí, o sea, la otredad nuevamente, y conminado a inventar una cultura nómada que el mundo contemporáneo exige. ¿Recuerdan los títulos de esta unidad? Flujos, desterritorializaciones y nomadismo. Es lo que está presente en esta teorización que nos propone Nicolas Bourdieu. Y las dos pequeñas imágenes que acompañan esta última fase, este último concepto, tiene que ver con diseños en el mundo contemporáneo. A la izquierda, un diseño de una especie de mueble móvil. Casi podríamos decir que sirve para qué. Alguien que va a vivir solo, alquila, que cada vez se ve más hoy en día, esa especie de grandes monoambientes, que los únicos espacios fijos son el baño y la cocina por sus instalaciones, y el resto es un solo ambiente totalmente indeterminado. Bueno, lo que ven ahí es un pequeño mueble con una ruedita que puede ser trasladado de un lugar a otro y que es mesa de planchar, tiene estantes, tiene lugares para colgar la ropa, etc. Un mueble nómade. O, de otra manera, lo que ven a la derecha, lo que es nómade es el individuo, no el equipamiento. Y son pequeñas cápsulas que cada vez se ven más en algunos de los grandes aeropuertos del mundo, que son, podríamos decir, microhabitaciones de hotel, que por pocos euros o pocos dólares se alquila por hora y que estos nómades en aeropuertos que a veces tienen que hacer escalas entre un vuelo y otro de 10, 12 horas, más el jet lag, cambio de horario, pueden, por poco dinero, ¿sí? Pagar, alquilar, podríamos decir, por horas estas pequeñas cápsulas para poder dormir y descansar. Pero fíjense que están puestas en el medio del trajín del aeropuerto. O sea, ese nomadismo sigue perpetuándose en torno al nómade que encuentra por muy poco tiempo en una especie de pequeño no lugar un sitio para descansar. Y volvemos a la imagen que hoy yo les decía de los inmigrantes. Esa imagen extraordinaria ganó un premio muy importante como la mejor foto periodística del mundo en el año 2013 del fotógrafo John Stanmeyer y se llama Señal. ¿Y qué es? Un grupo de inmigrantes africanos en un pequeño país africano que es Djibouti, que en su peregrinar, en su migración, están en la costa intentando con sus teléfonos celulares captar alguna señal posible de internet para tener mejor conexión. Esa foto explica mucho todo lo que venimos diciendo. La migración, el nomadismo, la tecnología, los centros móviles en red de esta nueva manera de comprensión del mundo contemporáneo. Ahora bien, esta foto extraordinaria, cargada de un enorme contenido, como venimos diciendo, tiene también, por supuesto, su explicación social, política verdaderamente devastadora. Y es que Nicolas Bourdieu, nuevamente en el libro Radicante, plantea, explica, expone que según, leo,
el International Migration Report del año 2002, la organización de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, dice que desde 1970, fíjense el año, la década, en donde hace un tiempo, en donde hace unas diapositivas atrás dijimos, nace la fibra óptica, desde ese año el número de migrantes en el mundo se ha duplicado. Hoy por hoy, esto es 2002, unas 175 millones de personas viven fuera de su país natal. Cifra, dice Bourdieu, que no cesa de crecer y que incluso posiblemente ha sido subestimada. Es que la intensificación de los flujos migratorios y financieros, la banalización de la expatriación, la densificación de las redes de transporte y la explosión del turismo de masas dibujan nuevas culturas transnacionales, o sea que perforan las fronteras de los países y que ello desencadena violentos repliegues identitarios, étnicos o nacionales. Como decíamos hoy, a mayor homogeneidad, mayor multiculturalidad, a mayor penetración, ¿sí? Vía del poder, digamos del capital, en culturas de todo el mundo, estas como anticuerpos generan repliegues identitarios, étnicos o nacionales. Todas estas condiciones que, fíjense, lo plantea como fundamentales para comprender las artes combinadas, según Bourdieu, en el mundo contemporáneo. En ese sentido, este concepto de flujo, de desterritorialización, de nomadismo, fue ya anticipado en la década del 70 en principio, pero planteado en el libro de 1994, 1000 mesetas, por uno de los más importantes filósofos del mundo contemporáneo, lamentablemente ya fallecido, como Gilles Deleuze, que junto a Félix Guattari han escrito este libro, repito, que está la pequeña imagen abajo, 1000 mesetas, en donde nos permite a nosotros unir al concepto que desarrolló Bourdieu del radicante. En este caso, el concepto de rizoma, que algo, recuerdan ya ustedes, lo adelantamos al principio de esta clase. Para Deleuze y Guattari, ¿qué es el rizoma? Es un modelo, un rizoma, es un modelo descriptivo en el que la organización de los elementos no siguen líneas de subordinación jerárquica con una base o raíz dando origen a múltiples ramas, sino que aquí en el rizoma cualquier elemento puede afectar o incidir en cualquier otro. Fíjense que lo que nos plantea acá Deleuze y Guattari es lo que hemos dicho desde el principio de eso del mundo desterritorializado, nómade, de lo que dijo Bourdieu, de que se echan raíces en la medida en que se avanza, de un mundo con múltiples polos, múltiples nodos en movimiento, un mundo indeterminado y que por lo tanto, como dice Deleuze y Guattari, no hay líneas de subordinación jerárquica, sino al contrario, que cualquier elemento puede afectar o incidir en cualquier otro. Continúan diciendo Deleuze y Guattari que esta noción está adoptada de la estructura de algunas plantas. Hoy dijimos la mandioca. También la tacuara o el famoso tacuaral que todos conocemos es un rizoma, cuyos brotes pueden ramificarse
en cualquier punto, puede nacer de cualquier lugar, así como engrosarse o transformarse en un bulbo o tubérculo, que ahí la mandioca o la papa, por ejemplo. El rizoma, dicen en la botánica, o mejor dicho, el rizoma de la botánica, que puede funcionar como raíz, pensemos la mandioca nuevamente, pero puede ser también tallo o rama, sin importar su posición en la figura de la planta. Esto, dicen, sirve para ejemplificar una manera de pensar, un sistema cognoscitivo, un sistema de pensamiento, de organización de ideas, en el que no hay puntos centrales. Es decir, no hay proposiciones o afirmaciones más fundamentales o más importantes que otras. O sea, que se ramifiquen según categorías o procesos lógicos estrictos, sino al contrario, al no haber proposiciones o afirmaciones más importantes que otras, significa que no existen categorías o procesos lógicos preestablecidos, cerrados o estrictos. Abajo, a la izquierda, al lado de la foto del libro, otro concepto de rizoma en el marco del pensamiento. Ideas que se van interconectando entre sí y que se van modificando en la medida del encuentro con el otro de manera abierta y no jerárquica. Y acá está claramente lo uno o lo otro. El rizoma es lo que vemos a la derecha, un sistema, como dicen Deleuze y Guattari, no jerárquico, no estricto, un sistema en donde cualquier punto, cualquier nodo, cualquier ramificación puede incidir en cualquier otro. Ello en contraposición a una vieja estructura que es lo que vemos a la izquierda, que es el sistema arbóreo, un sistema estructurado, jerárquico, fijo. Fíjense, vamos a poner un ejemplo para entenderlo. Posiblemente todos ustedes han escuchado alguna vez, o si no, pueden investigar sobre ello, es muy interesante, cómo funcionan hoy algunas de las empresas más innovadoras del mundo. Posiblemente una de ellas sea Google. Google, ¿cómo funciona? Su sistema de funcionamiento como empresa, como un rizoma. Por supuesto que hay jefes, hay empleados, pero hay sistemas libres de trabajo. Uno no tiene un lugar fijo de trabajo, puede trabajar desde su casa o puede dentro del edificio de Google ponerse con su laptop conectada siempre a internet a trabajar en cualquier lugar, a tener reuniones abiertas. Los jefes no están encerrados en un cubículo, sino que trabajan junto a sus empleados de manera desjerarquizada. No hay horarios fijos de trabajo, sino lo que hay son metas a cumplir y a partir de eso uno se organiza libremente. Fíjense que ese concepto de empresa tiene más que ver precisamente con el sistema rizomático que con el sistema arbóreo, que es cerrado, estricto, en donde, fíjense, la mayoría de los puntos no se conectan entre sí, sino que solamente se conectan a partir de jerarquías. Bueno, el rizoma como representación de este mundo contemporáneo en que vivimos es lo que permite, nuevamente vamos al pie, a pensar las artes combinadas como esos sistemas desjerarquizados, donde no hay disciplinas más importantes que las otras, sino que hay una interdisciplina y transdisciplina. Y para ir cerrando esta fase de la unidad número 9, vamos a ver un ejemplo en el marco de la arquitectura.
entendida que arquitectura como arte y como representación justamente de esto que acabamos de decir. A quien vemos a la izquierda es un arquitecto español, Iñaki Ábalos, quien hace unos años, 10 años aproximadamente, desarrolló un proyecto de una casa y esto fue planteado en un texto que se llama Ser Rizoma, que ustedes lo pueden encontrar también en un texto crítico en este link que ponemos abajo, ustedes lo pueden consultar, léanlo, es muy corto y sobre todo es muy interesante y muy ilustrativo de esto que estamos diciendo ahora. A grandes rasgos, este arquitecto Iñaki Ábalos plantea una casa que está dentro de una forma fija. Ahí tenemos la planta, es un rectángulo, en donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas horizontales que la definen, casi como un pentagrama. Si bien un pentagrama tiene 5 líneas, acá tiene 6. Pero fíjense que a partir de la intersección de las líneas verticales, ahora suponemos que todas estas líneas son paredes, pueden haber dentro de la misma estructura, la misma superficie, las mismas 6 líneas paralelas horizontales, pueden haber casi infinitas variaciones de organización de la planta, en donde cada espacio puede ser múltiples cosas a la vez. Cada espacio puede ser y puede contener muchas funciones diferentes según las casi infinitas posibilidades de configuración interna. Dentro de esas múltiples configuraciones, finalmente se optó por la que vemos a la derecha, en estas dos plantas. Significa que hay espacios que tienen funciones fijas, otras que tienen, mejor dicho, no tienen funciones, quedan como flotando, como no lugares, y da la posibilidad, a su vez, que el propietario de la casa pueda modificar a piacere, a través del tiempo, las disposiciones funcionales de esta casa y que lleva a generar una especie de laberinto interno, en donde quien habita esta casa es una especie de nómade en su propia casa. Está invitado a perderse en su propia casa. Y a la izquierda vemos la casa construida, una casa que se construyó a partir de materiales tecnológicos estándar y que no da idea a partir de la imagen de la función que encierra, ya que puede contener múltiples funciones atinentes a una vivienda o a otras fuera de ella. Y fíjense que ese concepto de múltiples variaciones, múltiples interconexiones que propone Iñaki Ábalos en esta casa, tiene un paralelismo en otra escala con el sistema de los subterráneos, del sistema de subterráneos de transporte público, como es, por ejemplo, acá el de Londres, en donde hay múltiples posibilidades de interconexión a partir de diversos puntos fijos. Es por ello también que los sistemas de subterráneo, sobre todo los más complejos del mundo, como pueden ser Londres, París o Nueva York en menor medida, pueden ser observados como sistemas rizomáticos. Y para terminar, un concepto desarrollado por el teórico Antonio Moliner y que ilustra esto que hemos visto en esta clase teórica de hoy. La situación intermedia, el estar siempre en el medio de, no en un lugar o en el otro, fijo, sino siempre en el medio de. La invariabilidad del constante cambio, o dicho de otra manera, lo único que no cambia es el permanente cambio. Siempre estamos cambiando.
el permanecer siempre en movimiento como una manera de mantener el equilibrio, o como decía Bourdieu, se echa raíces en la medida en que se avanza, en la medida en que hay movimiento. O sea, todo esto nos lleva a entender que vivimos en un mundo de una inestabilidad constante, en donde entre el ser, cualquiera de nosotros, y nuestro entorno, rige algo que es la inestabilidad, como una de las condiciones propias para habitar el mundo occidental en el siglo XXI. Constante cambio, movimiento perpetuo, inestabilidad. Antes dijimos, otredad, indeterminación, interdependencia. Conceptos claves en el mundo contemporáneo y conceptos claves para comprender las artes combinadas. Es así que hemos finalizado la segunda parte de la unidad número 9.